Alfredo N., alias El Alemán, presunto líder del grupo delictivo de los alemanes, afín al Cártel del Golfo, que tiene presencia fundamentalmente en el estado de San Luis Potosí. Esto se dio tras cumplimentar un cateo en un domicilio ubicado en el municipio de García, Nuevo León, y se le logró detener, presentar ante el Ministerio Público y con posterioridad a un juez de control. Siguiente. Como antecedentes, mencionar que había sido detenido previamente su hijo Adrián N., y en represalia a esta actuación de la policía de Soledad, que fue el pasado 24 de junio, en represalia aparecieron mensajes con amenazas inclusive en contra del gobernador de San Luis, Ricardo Gallardo, y fue asesinado un elemento de la policía municipal. Bueno, decirle a la población que estamos atendiendo el problema de la inflación, que es un fenómeno mundial originado por la guerra de Rusia en Ucrania. Ya venía mal la economía, el modelo neoliberal, y se afectó más con la pandemia. Y luego de la etapa más difícil de la pandemia viene la guerra, y esto precipita la crisis económica y produce esta inflación mundial que nos afecta a todos. Por eso estamos haciendo una propuesta de que se detenga la guerra, porque no solo se afecta a quienes la padecen, porque es lo más irracional que puede haber, por las pérdidas de vidas humanas, las víctimas, desplazados, y son decisiones que se toman en la cúpula, la toman los gobernantes de potencias hegemónicas, los grupos de poder económico, y afectan a las poblaciones, y en este caso a casi todos los países del mundo. Nosotros hemos podido controlar esta inflación porque tomamos medidas eficaces para que no aumentaran los precios de los energéticos. Eso nos ayudó mucho. Pero en lo que tiene que ver con alimentos, como no tenemos autosuficiencia alimentaria, tenemos que depender de importaciones y se elevaron los precios de los alimentos y de otros insumos, fertilizante, transporte, pues todo eso nos afectó. Medios, no, para los medios estamos al borde de un colapso económico, financiero, y ya casi de una tragedia, pero no es así, afortunadamente. Y ya estamos tomando medidas. Me reuní con productores, distribuidores, con dueños de las tiendas que distribuyen los alimentos. Ya definimos una canasta básica que no va a aumentar, incluso vamos a procurar que haya disminución de precios. Se va a presentar este plan el lunes próximo. Les decía yo la vez pasada que fue muy grato el que cuando les hice el planteamiento a este grupo de empresarios, industriales, comerciantes, su respuesta fue muy positiva. Y creo que con esta medida vamos a lograr detener el incremento inflacionario. Desde luego, los técnicos están aplicando la fórmula de siempre, que significa aumentar las tasas de interés. En el caso de Estados Unidos, están aumentando constantemente, y en todo el mundo aumentan las tasas para frenar el crecimiento económico, para detener la economía. Pero eso no es suficiente, ni es lo mejor. Esa es la fórmula que aplican siempre, de manera ortodoxa. Es como cuando un carro se calienta, esa es la inflación, y entonces para que no se caliente, se apaga. Pues sí, ya no hay inflación, ya no se calienta el carro, pero no camina. Primero, decir que estoy satisfecho con la resolución del tribunal porque no convenía un conflicto postelectoral. Y creo que se tardaron los magistrados, pero al final siento que resolvieron bien y aguantaron presiones, porque evidentemente había muchos intereses de por medio. Acuérdense que sacaron documentos hasta de la Embajada de Estados Unidos, hubieron campañas de desprestigio en contra de Américo Villarreal, y al final pues se resuelve que no hay elementos, que no hay pruebas y que se respeta la voluntad del pueblo de Tamaulipas. Eso es bueno. Yo creo que avanzó en el terreno democrático. Se debe fundamentalmente al pueblo de Tamaulipas. No voy a dejar de reconocer que aún en un ambiente de intimidación, de violencia, salieron
a votar. Platicar. Platique con el secretario de Gobernación, le voy a dar instrucciones. Con Adán. Adán Augusto, para que hable con él. Y como decía el general Mújica, hechos, no palabras. Ya se tiene una propuesta muy clara sobre la Guardia Nacional, la necesidad de que constitucionalmente, legalmente, ayude la Secretaría de Defensa, la Secretaría de Marina, para seguir garantizando la paz, atendiendo los problemas de seguridad pública. Y, con todo respeto, el diputado Krill, sus compañeros, diputados y senadores, no han ayudado en este propósito. Se les olvidó de que ellos utilizaban al ejército para tareas de seguridad pública que estaban prohibidas por la Constitución. Utilizaron al ejército para reprimir al pueblo, para llevar a cabo acciones ilegales, inconstitucionales, para masacrar y desaparecer a personas. Y entonces no hablaban de ahora que estamos planteando que, de acuerdo a una reforma constitucional, se pueda contar con el apoyo de las Fuerzas Armadas para dar atención a un problema que le preocupa mucho a la gente, que es el problema de la paz, de la tranquilidad, de la seguridad. Ellos actúan de manera facciosa, uno de los estados con más homicidios. Guanajuato, ¿cómo se va a quedar Guanajuato sin el apoyo del ejército, de la marina? ¿Cómo están ellos planteando eso si llevan 20, 30 años gobernando el estado y es donde hay más homicidios? Todo por la politiquería. ¿Por qué no hacer a un lado esas diferencias que tenemos y que las vamos a seguir teniendo? Pero hay cuestiones en las que no se puede hacer politiquería. Acaban de remover al director del BID. México tiene una propuesta, Alicia Bárcena. Ella estuvo en la ONU, fue directora de la CEPAL mucho tiempo, es una mujer excepcional, muy preparada, con muy buenas relaciones con todos los gobiernos. Desde luego es una propuesta, por si se requiere una gente recta, profesional, conciliadora. Ahí está. Vamos a... ¿Le encontraron? Mire, este es el efecto. Y pues no es culpa de los países, no es algo de crisis interna, es el efecto que tiene mundial. Es Chile, Colombia, ni España, que no es nada más América Latina, ni Brasil, México, Estados Unidos. Aquí estaba arriba. Ellos tomaron la decisión que nosotros tomamos de subsidio a los combustibles, pero además tienen mayor producción de alimentos y les impacta menos. Y Alemania es un fenómeno, por tu pregunta, mundial. Yo estoy seguro que vamos a poder. O sea, que ya tocó techo y que va a bajar. Esa es nuestra apuesta y nos va a ayudar mucho este plan de el lunes. Van a estar con nosotros los principales distribuidores de alimentos, los principales productores de alimentos, van a estar los distribuidores, los industriales. Es un acuerdo que estamos tomando entre todos. Acaban de remover al director del BID. México tiene una propuesta, Alicia Bárcena. Ella estuvo en la ONU, fue directora de la CEPAL mucho tiempo, es una mujer excepcional, muy preparada, con muy buenas relaciones con todos los gobiernos. Desde luego es una propuesta, por si se requiere una gente recta, profesional, conciliadora. Ahí está. Vamos a... ¿Le encontraron? Mire, este es el efecto. Y pues no es culpa de los países, no es algo de crisis interna, es el efecto que tiene mundial. Es Chile, Colombia, ni España, que no es nada más América Latina, ni Brasil, México, Estados Unidos. Aquí estaba arriba. Ellos tomaron la decisión que nosotros tomamos de subsidio a los combustibles, pero además tienen mayor producción de alimentos y les impacta menos. Y Alemania es un fenómeno, por tu pregunta, mundial. Yo estoy seguro que vamos a poder. O sea, que ya tocó techo y que va a bajar. Esa es nuestra apuesta y nos va a ayudar mucho este plan de el lunes. Van a estar con nosotros los principales distribuidores de alimentos, los principales productores de alimentos, van a estar los distribuidores, los industriales. Es un acuerdo que estamos tomando entre todos. Lo del cuchillo, pues, ¿qué recomendación hago? A todos los que piensan así, que los respeto mucho, pero sí les hago la recomendación de que tengan capacidad para autolimitarse. La mayoría de ellos son católicos, la mayoría, y deben de ser buenos cristianos, no odiar. No se puede ir a misa el domingo y salir del templo a actuar con odio y el amor al prójimo y el darnos la paz. Y sí, tiene que haber diferencias, pero respetarnos y que no nos ciegue el odio. Todos seres humanos somos
hermanos mexicanos, apostemos a la fraternidad universal y también que no estemos solo fingiendo. No es un asunto de disculpa, que realmente hagamos una revisión, que internalicemos las cosas, que pensemos lo que estamos haciendo todos. En este caso, lo que él hizo, pues debe de ser juzgado, pero yo no voy a promover eso y yo no deseo que se le juzgue y van a decir, ¿y por qué a otros sí y a él no? Porque ese es un asunto especial y para qué hacerlo ya más grande y van a decir que es una venganza. Además, ya estoy seguro que el señor está recibiendo un castigo, porque es muy fuerte, ya está recibiendo un castigo. Y lo más importante de todo, pues es prevenir el que estas cosas nos hagan reflexionar para que no vuelvan a suceder. Una de las cosas que afecta mucho, por ejemplo, a los gobernantes europeos, es la inflación y la falta de gas por el conflicto con Rusia, Ucrania. Y precisamente por eso, mira, el canciller alemán, es eso que estoy comentándoles. Porque además está la incertidumbre por el invierno. Y ellos tenían un contrato con Rusia de abasto de gas y tenían plantas nucleares de generación de energía y tomaron la decisión de cerrarlas y se quedaron básicamente con el abasto de gas de Rusia. Entonces viene el conflicto, cierran la llave del gasoducto y están regresando al carbón y tienen problemas. Nosotros, ahora que estuvo el presidente de Alemania, le planteamos que no por cuestiones comerciales, sino para apoyar, como lo hacemos con todos, podríamos enviar gas. Tenemos gas. ¿Mande? ¿Cuánto por ciento de lo que necesita Alemania tendría de México? Pues como un 30%. Sí, nada más llevaría tiempo porque necesitamos la construcción de 2 plantas de licuefacción para congelar el gas y mandarlo. Hay ahora ya una tecnología que tiene una empresa estadounidense, Fortress, con la que tenemos ya un acuerdo, en donde son barcos, no hace falta construir la planta en tierra, y en el mismo barco, ¿sí?, el gas se congela y se lleva y allá se regasifica, ¿sí?, en el puerto donde hay ductos. O sea, ya se ha avanzado en eso. De todas maneras, pues ellos tendrían que hacer el acuerdo con esta empresa estadounidense, pero nosotros sí tenemos disponibilidad de gas, porque hay contratos de gas para la Comisión Federal de Electricidad, tenemos gas excedente y tenemos gas que se está extrayendo de los nuevos campos petroleros que estamos explotando. Entonces, sí podríamos ayudar. Nada más, pues es cosa de que ellos lo decidan, como ayudamos ahora, desde ayer enviamos un grupo de técnicos y de trabajadores electricistas a Cuba, y porque se quedaron sin energía eléctrica. Entonces tenemos que llevar a la práctica la fraternidad universal, ayudarnos mutuamente.